En 1953, Estados Unidos ayudó a derrocar una democracia. No en la Guerra Fría, no en una novela, aquí, en Irán. Y 70 años después, todavía estamos pagando las consecuencias. Esto no se trata de elegir un bando. Se trata de entender una cadena de decisiones que convirtió a dos naciones aliadas en los enemigos más peligrosos del planeta. Porque una vez que entiendas cómo empezó todo, lo que está pasando hoy finalmente va a tener sentido. Seamos honestos, la mayoría de la gente cree que Irán siempre odió a Estados Unidos. Pero eso es mentira. Durante 25 años, Irán y Estados Unidos fueron aliados, cercanos. El rey iraní necesitaba apoyo americano para mantenerse en el poder, y Estados Unidos necesitaba un socio confiable en Medio Oriente. Los dos se necesitaban. Entonces, ¿qué salió mal? En 1951, un político llamado Mohammad Mossadegh llegó al poder con una promesa simple. El petróleo iraní debe pertenecer a los iraníes, no a empresas británicas, no a potencias extranjeras, a los iraníes. Gran Bretaña no lo aceptó, y fue directo con la CIA. El resultado fue un golpe de Estado en 1953, organizado y financiado por Estados Unidos, que removió del poder a un líder elegido democráticamente y puso en su lugar a un rey que le debía el trono a Washington. Ese rey gobernó durante 26 años, modernizó el país, pero también torturó y encarceló a miles de opositores con su policía secreta, y el pueblo iraní nunca olvidó quién lo puso ahí. 1979. Todo cambió. Las calles de Teherán se llenaron de protestas. El rey huyó del país y desde París, un religioso llamado Ayatollah Khomeini volvió a Irán para construir algo completamente nuevo: una república islámica. Su mensaje era claro: Occidente es el enemigo, Estados Unidos es el gran Satán. Y 9 meses después de la revolución, un grupo de estudiantes iraníes asaltó la embajada americana en Teherán. 52 rehenes. 444 días de cautiverio. Estados Unidos intentó un rescate militar. Falló. Los helicópteros se rompieron en el desierto. Los rehenes fueron liberados el día exacto en que Ronald Reagan asumió la presidencia. Una humillación calculada para maximizar el daño político. Las relaciones diplomáticas entre los dos países fueron cortadas. Nunca se han restablecido del todo. Con la embajada cerrada, ¿qué hizo Estados Unidos? Apoyó a Irak. Cuando Irak invadió Irán en 1980, Estados Unidos proporcionó armas, inteligencia y apoyo económico a Saddam Hussein. Sí, el mismo Saddam que después invadiría Kuwait, el mismo al que después derrocaron. La guerra duró 8 años. Murió hasta 1 millón de personas. Mientras tanto, Irán estaba construyendo algo diferente. Una red de milicias aliadas por toda la región, en el Líbano, en Irak, en Yemen, en Gaza. Hezbollah en el Líbano, financiado y entrenado por Irán, se convirtió en una de las fuerzas militares no estatales más letales del mundo. En 1983, mató a 241 Marines americanos en Beirut. ¿La respuesta de Estados Unidos? Retirarse silenciosamente. Irán tomó nota. Si golpeas duro, los americanos se van. Si te está gustando este dato, dale me gusta y suscríbete al canal para más datos que te dejarán sorprendido. ¿Se puede negociar con un enemigo al que nunca has dejado de combatir? En 2015, 6 potencias mundiales decidieron intentarlo. El acuerdo nuclear, el JCPOA, fue el intento diplomático más ambicioso con Irán desde la revolución. Irán congela su programa nuclear. Se levantan las sanciones, se abren los mercados. Y funcionó, por un tiempo. Los inspectores internacionales confirmaban año tras año que Irán estaba cumpliendo. El camino hacia una bomba se había alargado. Por primera vez en décadas, era posible imaginar una relación diferente entre Washington y Teherán. Entonces llegó 2018. Trump se retiró del acuerdo. Lo llamó el peor trato jamás negociado. Irán respondió acelerando el enriquecimiento de uranio. Para 2024, la distancia entre el programa iraní y una bomba nuclear funcional se había reducido a semanas. La ventana diplomática que tardó décadas en abrirse se cerró en menos de 2 años. El 3 de enero de 2020, un dron americano mató al general Qasem Soleimani en el aeropuerto de Bagdad. Soleimani no era un funcionario más, era el arquitecto de toda la red de proxies de Irán en Medio Oriente.
el hombre que durante 20 años había construido, financiado y dirigido a Hezbollah, a los Houthi, a las milicias en Irak. Su muerte fue como arrancarle el sistema nervioso central a la política exterior iraní. La represalia de Irán fue inmediata: misiles balísticos contra bases americanas en Irak. Sin muertos americanos, una decisión deliberada para no escalar a una guerra total. Pero algo había cambiado. Por primera vez, Irán había atacado directamente activos militares americanos con sus propias armas. La línea que aguantó 40 años había sido cruzada, y los dos lados lo sabían. 28 de febrero de 2026. Estados Unidos e Israel lanzaron ataques coordinados sobre Irán, Teherán, Isfahán, Qom y entre otras ciudades, al mismo tiempo. La operación tenía un nombre: Furia Épica. Entre los muertos estaba Ali Khamenei, líder supremo de Irán durante 34 años, asesinado en su propio complejo en Teherán por un ataque israelí usando inteligencia de la CIA. En partes de Irán, la gente salió a celebrar, en otras a llorar. Las dos reacciones eran honestas. Irán respondió atacando bases americanas en Kuwait, Bahrein, Qatar y Jordania. El estrecho de Hormuz quedó efectivamente bloqueado. Los precios del petróleo se dispararon, los aeropuertos cerraron, los mercados colapsaron. El Senado americano intentó votar para detener a Trump, perdió 47 a 53. La guerra continúa. 70 años. Estados Unidos ayudó a derrocar una democracia en 1953 para proteger intereses petroleros que ya ni existen de la misma forma. Irán tomó rehenes en 1979 para demostrar una rebeldía que se convirtió en la base de un gobierno que ahora está en entredicho. Y cada paso que siguió fue consecuencia de esos dos momentos: el golpe, la revolución, los rehenes, las guerras proxy, el acuerdo nuclear roto, el dron sobre Bagdad y finalmente la guerra abierta que está ocurriendo ahora. Entender esta historia no te dice quién tiene razón, te dice algo más útil: cómo dos países pueden construirse alrededor de un odio mutuo, hasta que ese odio se vuelve más importante que cualquier cosa de la que originalmente se trataba. El costo de eso se ha medido en guerras, en sanciones, en décadas de sufrimiento, para personas que nunca tuvieron voz en ninguna de estas decisiones. Y la pregunta que nadie puede responder todavía es: ¿qué viene después? ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Cómo crees que termine este conflicto? ¿Crees que esto siga escalando? Danos tu opinión, coméntanos, no olvides darnos like y suscríbete al canal.